Bueno, ya tenemos en una entrevista Zoom al señor Óscar Caipo, a quien le damos la bienvenida, presidente de la CONFIEP. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y en principio queríamos consultarle, después de este discurso, después de que ya se ha otorgado este visto bueno por parte del Parlamento, este voto de confianza, ¿qué puntos podría resaltar de estos 11 ejes que ha tocado el señor Bellido en este mensaje que ha dado? Buenas tardes, señora Pachari, y por intermedio suyo a su teleaudiencia. En primer lugar, no quisiera dejar de enviar nuestra solidaridad a las familias que han perdido, las 16 personas que han fallecido relacionadas, digamos, a empresas que brindaban servicio a la minera Las Bambas. Sobre el gabinete, bueno, la confianza es el pitazo inicial. Ahora el gobierno debe mostrar en la cancha con resultados, ¿no? Y asumir con responsabilidad de hacerse cargo de un país que está no solamente en pandemia, sino en una crisis económica afectando a millones de personas, y en donde es fundamental darnos cuenta de cuáles son las prioridades que permitan salir y seguir cuidándonos en esta pandemia, pero también poder salir adelante, ¿no? Algunas cosas que nosotros destacamos, ¿no? y sentimos y lo tenemos que transmitir. No hemos sentido que se tenga suficientes referencias a la importancia de la inversión privada. Y cuando hablamos de inversión privada no nos referimos solamente a las grandes empresas, nos referimos a las grandes, medianas, pequeñas y las micro, ¿no? Creo que no tuvo suficientes menciones para reconocer esto, el mensaje, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, el destrabe de proyectos como Chavimochic, Majes, Siguas. También se habló de 700 millones de soles para pequeñas obras y también reactivarla, impulsar a la empresa privada y también la inversión pública. Sí, o sea, esos son mensajes positivos, pero en este momento creemos que no son suficientes, ¿no? Solamente recordar que en el sector de las pymes se ha perdido prácticamente la mitad de las pymes a raíz de la pandemia, ¿no? Se han cerrado 3 millones de pymes y se han perdido poco más de 4 millones de empleos en ese sector. Entonces necesitamos medidas muy focalizadas para poder recuperar ese empleo, ¿no? Han habido algunas medidas que obviamente son importantes, de solidaridad y de apoyo financiero. Sin embargo, es importante reconocer que lo que se requiere no es solo asistencialismo en el corto plazo, se requiere generar puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo se generan con inversión, ¿no? Sobre todo la inversión privada, ¿no? Porque de esta manera no es un solo pago, sino que vamos a tener, la gente quiere cobrar y tener ingresos todos los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y en adelante, ¿no? Entonces es bien importante darnos cuenta que en quien dinamiza la economía, sobre todo, es el sector privado de todo tipo de empresas en los distintos sectores. Así es. ¿Qué otros puntos usted podría hacer referencia para que se pueda recuperar esta confianza de los agentes económicos, la presencia del señor Franque y la permanencia del señor Julio Velarde, que esperemos continúe? ¿Esto refuerza esta gobernabilidad que esperamos? Bueno, nosotros hemos mencionado que transmiten cierta tranquilidad. Entendemos que aún no ha sido confirmado el señor Velarde, y también se tienen que elegir a los directores que estarán en el Banco Central, ¿no? Hay algunas medidas, de nuevo, hay medidas positivas, pero hay algunas medidas que preocupan. O sea, si estamos en un momento de crisis y lo que queremos es recuperar el empleo que en algunos casos ha transitado al mundo de la informalidad, que ha aumentado al 75%, creemos que no es prudente en este momento hablar de un aumento en el sueldo mínimo, que lo único que va a hacer es posiblemente alentar más informalidad, ¿no? O no va a permitir que se pueda reactivar el empleo. Obviamente se ha planteado que sea una discusión técnica, y hay que tenerla, pero creemos, y leyendo también a economistas que ya han opinado al respecto, no es el momento más oportuno para hacerlo ahora, ¿no? Por otro lado, también se ha estimado en alrededor de 12.500 millones de soles
la suma del impacto económico de todas las medidas anunciadas para este año 2021 y el próximo año alrededor de 6.300 millones de soles, cifras que ha compartido ayer el ministro Franque. Y a la interrogante de cómo se van a financiar, ha mencionado que a través de ampliar la base tributaria y obviamente también las sobreganancias mineras, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas importantes de precisar, ¿no? Este año el mismo, cifras mencionadas por el ministro Franque, estima que vamos a terminar con 15% de presión tributaria comparada con una presión tributaria de 22% promedio de la región. Hay que tener en cuenta que los niveles de informalidad que hay en el Perú, de niveles de 75%, eso no se compara con ningún país en la región. Entonces tenemos pocos, ¿no?, actores económicos entre individuos y empresas de todo tamaño que están en el mundo formal pagando sus impuestos y el 75% que no lo está haciendo, ¿no? Entonces esa presión tributaria está recayendo en pocas personas y creo que si Ahora, seguimos... señor Caipo. Sí. Sí, justo esto también fue mencionado, ¿no? La formalización de micro y medianas empresas. Si bien el Ejecutivo, como usted dice, falta que concretice, que diga cómo va a ejecutar estos anuncios, también el presidente Castillo ha mencionado que busca la promoción de la inversión privada, pero con rentabilidad social y con un enfoque territorial. Y ha mencionado también continuamente en sus mensajes que va a cobrar algunas deudas de los privados. Y precisamente eso es lo que quería consultarle. ¿Qué pasa con esas millonarias cifras de varias empresas que todavía adeudan al Estado? ¿Cómo podemos hacer que ese dinero también ingrese al Estado y que pueda invertirse en otras cosas? Sí, bueno, en primer lugar es importante reconocer que los empresarios de todo tamaño en el mundo formal pagamos impuestos, ¿no? Y debemos seguir haciéndolo. Esa es nuestra responsabilidad, una de las primeras que asumimos. El presupuesto que supera los 200.000 millones de soles, en un 60% se cubre con los impuestos que generamos directamente o que recaudamos indirectamente a través de la actividad privada. Entonces, decir de que nosotros no cumplimos con nuestro compromiso no es ni correcto ni justo. En segundo lugar, lo que hay son controversias. Mientras que sean controversias, no son deudas, ¿no? Es decir, la SUNAT revisa con un atraso de entre 5 y 6 años y acota algunos montos que están en disputa. Mientras que sigan en disputa, todavía no son deuda hasta que se defina. Ok, pero hay Es así. constantes Entonces, hay casos como los apelaciones, mineros. juicios. Claro, y hay casos como los mineros que siguen la vía administrativa y judicial según el marco legal regulatorio. Esos dos casos de mineros ya se habían perdido en la vía administrativa, estaban en fraccionamiento pagándose y se dieron las condiciones del tipo de cambio para cancelarlas y ahorrar intereses, y obviamente eso es positivo. Pero una de ellas por lo menos entiendo que sigue reclamando y eso se podría revertir, ¿no? Entonces sí saludamos la medida de fortalecer la SUNAT, porque necesitamos, como dijo, ampliar la base tributaria, por un lado, pero también necesitamos empezar a fiscalizar, cerrar esa brecha de plazos tan antiguos que genera este problema, porque se acota algo de 6 años, más intereses y multas, los montos se duplican o triplican, y entonces eso es lo que también genera de que se tengan que cuestionar las cosas, sobre todo con la lentitud con la que procede la vía administrativa. Entonces, creo que tenemos que trabajar también en el proceso y de la mano y poner en verdadera dimensión. Los empresarios somos responsables y pagamos impuestos, los montos que están en cuestión son una fracción, y donde hay sobre todo evasión de impuestos es en el sector informal, que es el 75% de la economía, ¿no? Perfecto, señor Caipo. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que la CONFIEP le puede dar a la población? Porque entendemos que si hay una inestabilidad o una crisis o hay una incertidumbre, eso le afecta a todos. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Tal vez continuar con una agenda, reuniones con el Ministerio de Trabajo, con el MINCETUR, con el Ministerio de la Producción. ¿Cuál es el compromiso ya con miras hacia adelante y que el país encuentre esta unión, este puente, esta estabilidad?
Sí, en primer lugar, ayudar con estos comentarios, que lo que buscamos es que sean comentarios constructivos para hacer ver al gobierno cuáles deberían ser las prioridades, y obviamente estamos ya reuniéndonos en el día a día con varios ministros y sus equipos para buscar encontrar estas prioridades y ayudar a sacar al país adelante. Pero es bien importante, y agradezco tu pregunta, que las señales de confianza y de estabilidad se den con mucha claridad, ¿no? Y no se queden solamente en el mensaje, tienen que verse en las acciones concretas, y que también no haya problemas de contradicciones entre algunos ministros que dicen una cosa y otros ministros que anuncian otra cosa, ¿no? Este es un momento, ha sido una elección muy polarizada, ¿no? Con un resultado muy ajustado. Se han dicho muchas cosas durante la campaña, antes de asumir, luego de asumir, y ahora con el voto de confianza. Se necesita tener consistencia y coherencia que permita dar la tranquilidad y confianza para reactivar la economía. Desde el sector privado tienen nuestro compromiso de, con las señales claras y correctas, tender los puentes para recuperar esa confianza, seguir invirtiendo y contribuir para el desarrollo del país. Listo, señor Caipo, muchas gracias. Esperamos entonces todos, en realidad, que se camine de la mano y que tengamos unas miras positivas, tanto en el interior como en el extranjero, ¿no? Para que el Perú marche como todos esperamos. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos con más información ahora.